ejemplo muy chistoso en la presentación de algo muy referente al caso. Si les parece, porque ya estamos entrando en materia y esto se está poniendo muy interesante. Yo también tengo ya preguntas en el tintero. Pues son las 5. Iniciamos ya formalmente la presentación, si a usted le parece, maestro. Entonces, pues, bienvenidos a todos los que están con nosotros en la plataforma y los que nos están siguiendo a través de la transmisión por Facebook Live en la página de la Facultad de Artes Tijuana. Damos inicio a la segunda jornada en el marco del segundo encuentro de industrias creativas y emprendedurismo. Le voy a pasar la voz a mi compañero, el maestro Osiris, para que nos haga la presentación apropiada de nuestro invitado, el ponente Manuel de Jesús Jacobo Heredia, en la segunda jornada de industrias creativas. Adelante, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Bejarle. Bienvenido a todo el público presente y particularmente a nuestro ponente del día, el maestro Manuel de Jesús Jacobo Heredia. A continuación voy a leer un extracto de su currículum. Les comento que es un currículum muy amplio, sin embargo, para fines prácticos será necesario que hiciéramos una breve síntesis. Y dice así: es profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Sus investigaciones se centran en la propiedad intelectual, estudios arte interdisciplinario en materia de derechos de autor. Cuenta con un doctorado en artes por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL. Maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Licenciado en Derecho por la misma Universidad Autónoma de Baja California. Combina su trabajo de docencia con la investigación independiente de fenómeno registral en materia de derechos de autor de la comunidad artística universitaria. Ha realizado estancias de investigación en la Ciudad de México en el despacho especializado en propiedad intelectual Álvarez de Lucio, con quienes participa en los procesos de registro de obra ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDAUTOR, y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Para nosotros como universidad y como Facultad de Artes es un privilegio contar con su presencia el día de hoy y por supuesto a título personal estamos más que agradecidos con su apoyo. Bienvenido y le cedo el micrófono. Wow, pues muchas gracias, Osiris, por la presentación. Disculpen que lo tutee, pero nos conocemos de muchos años y antes de todo es mi amigo. Ok, pues vamos, daremos inicio con esta pequeña charla de lo que es la propiedad intelectual y su división. De nueva cuenta, Osiris, tengo problemas técnicos para la presentación. Si me haces favor de compartir pantalla. Claro que sí. Igual, para hacerlo rápido, me da mi siguiente y le voy cambiando. Gracias, Osiris, muy amable. Sí, dame un segundito. ¿Me puedes confirmar, por favor, si ya se ve mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Manuel de Jesús Jacobo Heredia. Me encuentran en el correo institucional como M. Jacobo, por si en el futuro surgen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se pueden poner en contacto directamente conmigo. Vamos, Osiris, por favor. Sí. Bueno, como les pongo aquí en la diapositiva, en mayor o menor grado, todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear. La creación intelectual en algunos casos es innata, ya la traemos desde que nacemos, y en otro va siendo adquirida por el tiempo, como es el caso de nuestros alumnos de Facultad de Artes, que ya vienen ellos con ese instinto creativo desde muy pequeños. Surge como un derecho natural. Así, conforme las civilizaciones alcanzaron un grado de evolución intelectual, las actividades artísticas, científicas y culturales lograron un reconocimiento y protección por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, esta protección se consagró como un derecho eminentemente nacional, por lo que cada país se aboca a la solución de sus propios problemas derivados de la protección de los derechos autorales. La siguiente, Osiris, por favor. ¿Qué es el derecho intelectual? El derecho de propiedad intelectual es una rama del derecho público y tiene por objeto la protección de las creaciones de la mente,
tales como investigaciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio. Actualmente en nuestro país el Estado muestra un mayor interés en impulsar y promover la actividad inventiva, dando una mayor difusión a los derechos de propiedad intelectual y a los beneficios y seguridad jurídica que da la propiedad intelectual en los diversos sectores productivos. La propiedad intelectual es protegida a través de la propiedad industrial y los derechos de autor. Aquí tenemos una pequeña división, compañeros, de la propiedad intelectual. Sus dos grandes ramas es el derecho de autor y la propiedad industrial. Nos vamos a centrar un poquito más en esta ocasión en lo que son los derechos de autor, que incluyen los derechos conexos, los derechos patrimoniales y los derechos morales. La propiedad industrial abarca todo lo referente a marcas, patentes, a todo lo que es los secretos industriales y en los diseños y dibujos industriales. Adelante, Osiris, por favor. Nos brincamos a la siguiente, compañero. El fundamento jurídico para la defensa de la propiedad intelectual está plasmado en el artículo 28 constitucional, aunque no lo plasma como un derecho como tal. En su artículo 28, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que quedan prohibidos los monopolios, pero excluye los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de obras, y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Aunque la propia Constitución no hace mención de una protección garantista de estos derechos, no los considera unos monopolios, pero al mismo tiempo de este artículo constitucional nace la Ley Federal del Derecho de Autor. Le damos a la siguiente, Osiris, por favor. Nace la Ley Federal del Derecho de Autor, que es reglamentaria del artículo 28 constitucional, como lo mencionamos, y estoy moviéndole yo aquí y no me acuerdo que no tengo la presentación. La presente ley reglamentaria del artículo 28 constitucional tiene por objeto la salvaguarda y protección del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de todos los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones, o ejecuciones, sus ediciones, fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como los otros derechos de propiedad intelectual. Le damos, Osiris, por favor. Como lo mencionamos, surge la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Reglamentaria de la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Qué nos dice la Ley Reglamentaria? De cómo vamos a aplicar la Ley Federal. Aquí nos da los pasos a seguir en dado caso de que tengamos algún conflicto. La Ley Reglamentaria de la Ley Federal del Derecho de Autor nos va a indicar paso por paso ante qué instancias del Estado podemos resolver nuestras controversias. Muy bien. Le damos adelante, Osiris. Esto es lo que dice la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 11. Dice, es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Aquí ya está entrando un poquito más al tema, ¿sí?, de lo que es la propiedad intelectual. ¿Quién puede ser el autor? Autor es una persona física, creador de una obra literaria o artística. Eso es el autor. Vamos a poner especial atención a la fotografía, a la selfie que estamos viendo en pantalla. Es un macaco, ¿sí? Y de esa fotografía salió una controversia a nivel mundial, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es lo que surgió de esta foto. Adelante, por favor, Osiris. Aquí hablamos de quién es el dueño de la foto. La foto fue tomada por el mismo mono en el 2011 en Indonesia por una hembra macaco
negro crestado de nombre Naruto. La cámara usada es propiedad del fotógrafo británico David Slater, quien además la montó en un trípode y acomodó para hacer las tomas que él quería. Posteriormente, esta persona registró los derechos de autor de la fotografía a nombre de su empresa Wildlife Personalities, como lo hace con todas sus imágenes. La imagen le dio vuelta al mundo y apareció en miles de páginas de internet y periódicos en todo el mundo. El fotógrafo, que asegura tener el derecho de autor de la foto, le solicitó repetidas veces a Wikimedia, la fundación detrás de Wikipedia, que la retire de su colección de imágenes de dominio público. Adelante, Osiris. Pero una vocera de la BBC, que dice, del sitio, perdón, de la BBC, que bajo la ley estadounidense un animal no puede tener derechos de autor, y puesto que fue el mismo macaco quien tomó la foto, nadie tiene el copyright. Los animales no tienen derechos de autoría artística o intelectual porque ninguna ley lo establece así. La ley de derechos de autor de Estados Unidos no prohíbe a los animales poseer el derecho de autor, y debido a que Naruto tomó las fotos, él es el dueño del derecho de autor como cualquier humano. Aquí entra ya la asociación PETA, que es la Asociación de Personas por el Trato Ético de los Animales. Dijo que el autor y el dueño de los derechos sobre la foto es el mono, y demandó al fotógrafo y a su empresa por vulnerar los derechos de autor del mono. ¿Sí? Pidió al tribunal que la propia PETA, esta asociación, fuera designada representante del mono Naruto para recibir y administrar todos los pagos de su foto, en beneficio de Naruto y de todos los animales o de todos los macacos. Aquí les va el cuestionamiento. Slater, el fotógrafo, ¿tiene los derechos de autor sobre la foto? Naruto, el mono, ¿es el autor y dueño de los derechos de autor de la foto? No hay derechos de autor que proteger porque la foto fue tomada por un animal. Los derechos de autor son de PETA, la asociación que protege animales. Esto es un caso verídico, compañeros, ¿eh? No me lo saqué de la manga, no lo inventé. El juez que llevó el caso fue un juez federal de la Corte de San Francisco, el juez William Orrick. Indicó en su fallo que efectivamente el mono Naruto no puede considerarse propietario de los derechos de autor de su fotografía. ¿Por qué? Si bien el Congreso y el presidente pueden extender la protección de la ley a los animales, además de los humanos, no hay indicios de que lo hicieran en la ley de derechos de autor. Se nota que el juez no dice que los animales no puedan tener derechos de autor, sino que no existe la ley que lo diga. Y bien, en un futuro podría haber. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, al día de hoy, uno puede heredar sus bienes materiales a una mascota. Y es 100% válido. No dudo que muy pronto por ahí revuelvan las leyes del copyright en Estados Unidos y posteriormente los animales puedan tener derechos de autor, obviamente a través de su representante humano. Muy bien, el proceso creativo. Entra el humano, entra forzosamente un soporte material para que esta obra genere los derechos de autor. Muy bien, la siguiente, Osiris, por favor. Las obras protegidas por el derecho de autor son aquellas de creación original y susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier formato o medio. Obra es el resultado del trabajo y la creación humana. La protección que otorga la ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del destino, mérito o modo de expresión. Es lo que comentábamos hace rato. Las obras son susceptibles de protección desde que nosotros las fijamos en un soporte material, pero esta fijación no es lo mismo que un registro de obra. Por obvias razones, el registro de obra siempre nos va a proteger muchísimo más
que la simple fijación de la misma. Aquí está la definición de fijación. Es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra o de las representaciones digitales de aquellos, de que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. Y aquí les puse: las ideas por sí mismas no son protegibles. ¿Por qué no podemos proteger una idea? Porque una idea se encuentra todavía al interior de nuestra cabeza y no la hemos expresado, no la hemos exteriorizado y mucho menos la hemos fijado en algún soporte material que sea susceptible de protección. Obras. La protección que otorga la ley se concede a las obras desde el momento de su creación. No requieren registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Les platico, es el caso que platicábamos previo a esta conferencia, que se lo subiré posteriormente a la plataforma de Facultad de Artes para que todos tengan conocimiento. Los requisitos de protección: que sean creaciones originales susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier formato o medio. Adelante, Osiris. ¿Qué protege el derecho de autor? Obra literaria, obra musical con o sin letra, obra dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, arquitectónica, cinematográfica, audiovisual, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, arte aplicado y diseño textil. Eso es lo que protege el derecho de autor. Todo lo demás no quiere decir que no sea protegible, pero entra en las características de la propiedad industrial, por lo tanto queda fuera el derecho de autor. ¿Qué no podemos proteger por el derecho de autor? Las ideas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, procesos e invenciones de cualquier tipo. Eso queda fuera de la protección del derecho de autor. Muy bien. Continuemos entonces. La clasificación de las obras pueden ser según su autor, que pueden ser anónimas, seudónimas y de autor conocido. Anónimas, pues no sabemos quién es el autor. Las seudónimas, el autor se pone otro nombre para asignarlas, y de autor conocido, pues es, no sé, como Juan Gabriel. Según su comunicación, pueden ser obras divulgadas, inéditas o publicadas. Según su origen, pueden ser primigenias o derivadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que una obra original es una obra primigenia, pero de esa obra primigenia pueden surgir algunas otras obras derivadas, como en este caso serían los arreglos musicales que un autor hace a alguna obra. Ya no es una obra original, es una obra derivada de una obra original. Según los creadores que intervienen, pueden ser individuales, pueden ser de colaboración o colectivos. Muy bien, continuamos, Osiris, por favor. La clasificación de los derechos de autor se clasifican en derechos morales y en los derechos patrimoniales. Ahorita vamos a entrar a cada una de estas subramas de los derechos morales y de los derechos patrimoniales. ¿Ok? Adelante, Osiris. Los derechos morales son derechos exclusivos de carácter no económico que ayudan al autor a mantener un nexo con la obra. ¿Qué decimos con esto? El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Jamás, así pasen 1000 años, se le puede quitar su nombre a una creación, aunque éstas sean de dominio público. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Corresponde el ejercicio del derecho moral al propio autor de la obra y a sus herederos. En ausencia de herederos, en obras de dominio público, anónimas, símbolos patrios o de interés para el patrimonio cultural de la nación, el Estado ejercerá los derechos morales de estas obras. Adelante, Osiris, por favor.
Los autores, como titulares de los derechos morales de sus obras, podrán en todo momento, en todo tiempo, exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de su obra y disponer si su divulgación se hace como obra anónima o seudónima. Este es un derecho de paternidad que los creadores tenemos de nuestras obras. Modificar o adicionar su obra, el derecho de integridad. Si yo cedo los derechos patrimoniales de mi creación a una empresa para que lo reproduzca y estos empiezan a hacer movimientos a la obra original, yo me puedo negar a que hagan dichos movimientos porque es mi derecho de integridad de mantener mi obra tal y como yo se las entregue. Retirar su obra del comercio, oponerse a que se le atribuyan al autor una obra que no es de su creación. Si alguna persona sobre todo en las artes plásticas que se venden imágenes o reproducciones de pinturas y les ponen el nombre de un autor conocido, este puede decir, momento, esa obra no es de mi creación, así que tengan cuidado al adquirirlas, ¿no? ¿Qué queremos decir con inalienables? Que no se pueden vender ni transmitir. Yo no puedo regalar o transmitir mis derechos morales de una obra. Son imprescriptibles, nunca terminan, ni siquiera con la muerte del autor. Son inembargables, no se pueden grabar y son irrenunciables. No puede el autor renunciar a ellos, ni aún firmando un contrato, ya que esto sería nulo de derecho. ¿Okay? No podemos renunciar a nuestros derechos morales sobre una obra. Adelante, Osiris, por favor. Aquí entramos a la parte de los derechos patrimoniales de las creaciones. Son derechos exclusivos de carácter económico que ayudan al autor a beneficiarse de la explotación de su obra. Aquí ya entramos a la materia del dinero que genera el producto de nuestra mente. ¿Ok? Adelante, Osiris, por favor. Perdón. La vigencia de los derechos patrimoniales que generan nuestras creaciones de la mente es durante toda mi vida mía como autor de la obra. Y 100 años a partir de mi muerte, todavía siguen vigentes los derechos patrimoniales que los puedo heredar, vender, transmitir de cualquier manera. Todavía siguen generando. Las obras póstumas, 100 años después de haber sido divulgada. ¿Qué queremos decir con esto? Les puse hace ratito el ejemplo de Juan Gabriel, ¿sí? Después de la muerte de este cantautor mexicano, encontraron por ahí algunos manuscritos con obras creadas, o letra de canciones creadas por el propio Juan Gabriel. Estas obras están protegidas 100 años después de su muerte, porque ya fueron divulgadas. ¿Ok? ¿Quiénes pueden ser titulares de los derechos patrimoniales? Por obvias razones, el autor es el titular originario. Sus herederos y sus causavientes son los titulares derivados de los derechos patrimoniales de una obra. Derecho simple de remuneración. El autor y sus causavientes gozarán del derecho a percibir regalías por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho al pago de regalías es irrenunciable. Lo podemos transmitir, pero no podemos renunciar a ellos. Lo podemos ceder, lo podemos regalar, pero no renunciar a ellos. La regalía deberá ser pagada directamente por la persona quien realice la comunicación o transmisión pública directamente al autor o mediante las sociedades de gestión colectiva que los representen. Esto de las sociedades de gestión colectiva, compañeros, es muy, muy interesante y posteriormente me gustaría participar de nueva cuenta con ustedes para explicarles lo que son las sociedades de gestión colectiva y los beneficios que otorgan estas a los autores o creadores intelectuales mexicanos. ¿Okay? Adelante, Osiris. Los derechos de carácter económico que tiene el autor para explotar su obra y obtener un beneficio de carácter exclusivo y económico es a través de estos derechos de explotación el autor ejerce sus derechos patrimoniales. La reproducción, publicación, edición o fijación material de su obra, la comunicación pública de su obra
o cualquier utilización pública del mismo. Nosotros como creadores no le damos el mérito propio a nuestras propias creaciones. Creemos que creamos para nosotros mismos sin saber el impacto que puedan tener posteriormente cuando salen publicadas, ¿sí? Y tenemos que tener esa cultura registral para tener protegida nuestra obra. Vamos a entrar en el tema de lo que es el indautor. El indautor es el organismo, perdón, es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. Cuando hablamos de derechos conexos, estamos hablando de los derechos de los intérpretes y de los ejecutantes de las obras, ¿sí? Son muy similares a los derechos de autor, pero se cocinan un poquito aparte. Adelante, Osiris, por favor. ¿Cuáles son las facultades del indautor? Este lleva el registro público de los derechos de autor, concede y renueva las reservas de derechos, inscripción de contratos y convenios, otorga el número internacional normalizado del libro ISBN, International Standard Book Number. Ellos ingresan, al momento de que nosotros realizamos un registro ante el indautor, ellos ingresan nuestra creación a este libro que se maneja a nivel internacional. Adelante, Osiris. Otorga el número internacional normalizado para las publicaciones periódicas, anotaciones marginales, emisión de búsquedas y dictámenes previos, y el registro de las sociedades colectivas y los procedimientos de avinencia. Cuando entramos en conflicto, ellos también pueden entrar a dar un soporte al autor. Adelante, por favor, Osiris. El registro de una obra es declarativo de derechos, es el reconocimiento. Es la presunción iuris tantum, que es lo que nos da la seguridad jurídica para reclamar los derechos patrimoniales, que son los beneficios económicos, y para reclamar ante autoridades competentes los derechos morales sobre la obra. Esto habla del prestigio de nosotros como creadores. Adelante, Osiris, por favor. Disculpen, ando un poquito irritado de la garganta. Vamos a ver el formato de registro. Es algo muy sencillo, que nos metemos directamente a la página del indautor y ahí lo podemos bajar, llenar, imprimir, firmar y presentar. Adelante, Osiris, por favor. Este es el formato para el registro público del derecho de autor. Aquí vamos a señalar primeramente los datos del autor. Si soy el autor, soy coautor o va a ser seudónimo. Aquí ingresaríamos en la primera parte los datos del autor, ¿sí? Entonces aquí ponemos todo nuestro importantísimo, nuestro CURP, es lo que nos va a dar la clave para el registro público del derecho de autor. En el punto número 2, si nosotros mismos somos los titulares de la obra y ya llenamos nuestros datos en la parte de arriba, nada más le ponemos que sí soy el mismo autor y ya omitimos el paso número 2. En el paso número 3, aquí vamos, si tenemos algún representante legal, o sea, si tienen su abogado, aquí vamos a hacer mención de él. Este representante legal tiene la autoridad de cobrar, de hacer cualquier trámite ante el indautor y ante las sociedades de gestión colectiva para generar o cobrar las regalías generadas por nuestra creación. Adelante, Osiris. Aquí es donde vamos a poner los datos de la obra, el título y una mini síntesis, como pueden ver, vienen 2 renglones, una mini síntesis de nuestra obra. Y aquí vemos las distintas ramas de las obras que podemos nosotros registrar ante el indautor, si es literaria, si es música con letras, si es musical sin letra, dramática, danza, pictórica, dibujo, de carácter plástico, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica, audiovisual, programa de radio, programa de televisión, programa de cómputo, fotográfico, arte aplicado o bases de datos. Aquí es algo muy importante
que debemos de señalar si ya la dimos a conocer o no. Por lo regular, ahorita todos los jóvenes hacen cualquier obra y lo primero que la suben a Instagram, la suben a Facebook, la suben a las distintas redes sociales, sin saber el impacto que pueda tener esa obra y si es primigenia o si es derivada, si es original o surgió de alguna otra obra. En el caso de ser derivada, vamos a utilizar el apartado número 5. Si es original, si es primigenia, omitimos el paso número 5. Y aquí vamos a señalar con una X los documentos que debemos adjuntar junto con el formato, que son el documento que acredite la existencia de la persona moral. Si en este caso es una persona moral la que va a hacer el registro, hay que tener el acta constitutiva de esa AC o sociedad o como la quieran llamar. Documento que acredite a la personal del representante legal, pues la carta poder. Identificación oficial del mandante o mandatario, si lo está realizando una tercera persona. Comprobante de pago de derechos, importantísimo. Si no pagamos los derechos no podemos registrar. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Traducción al español si es una obra extranjera. 2 ejemplares de la obra que vamos a registrar. Aquí el propio formato nos dice que llevemos 2 ejemplares, pero la realidad registral es muy distinta. Lo debemos llevar por triplicado, ¿sí? Se queda uno en el registro, uno en el indautor y el que nos devuelven a nosotros, ¿sí? Para un archivo. Muy bien. En este formato, la gran ventaja que podemos tener al llegar a este formato, si recuerdan, ya pusimos los datos de una obra en el paso número 3, ¿sí? Aquí podemos indexar o anexar, más bien dicho, hasta 10 obras por un solo formato. ¿Qué quiero decir esto? Que con un solo pago de 198 pesos puedo registrar 10 piezas musicales, 10 fotografías. En un solo registro, por 198 pesos, nos quitamos del problema, ¿sí? Es muy económico, engorroso no es el trámite, es muy sencillo. Entonces, en este formato ya podemos anexar hasta 10 obras, ¿sí? Para los músicos es muy fácil porque las graban las obras en un CD, ¿sí? Y lo sacan 3 copias y con eso vamos a ir a registrar. Para una obra pictórica, pues hay que anexar las obras, obviamente no la original, alguna copia de ella, para que se vaya como... Tiene que haber un comparativo por parte del registro de derechos de autor, hace un comparativo de las obras ya existentes, ya registradas, para ver si no caen en plagio y nos niegan obviamente el registro. Muy bien, Osiris. Le damos adelante, por favor. Y este es el formatito que llenamos para hacer el pago en cualquier banco, nuestro RFC, nuestro CUR, apellidos, nombres, y si en este caso es una denominación o razón social, hay que ponerlo. Esto ya viene así el formato lleno con el que vamos a pagar, y le damos para abajo, Osiris, por favor. Esto es lo que nos cuesta registrar hasta 10 piezas, 198 pesos. Anteriormente llenábamos los formatos, los metíamos en un paquete, mandábamos una guía prepagada en el interior y lo mandábamos a las oficinas del indautor por paquetería. Ellos recibían el paquete, lo abrían, hacían el registro previo con la guía prepagada, metían el registro en el sobre y lo regresaban por paquetería. Era más sencillo todavía. Hoy en día ya no se puede, tenemos que ir directamente a las oficinas del indautor. En el caso de Baja California, todos nos tendríamos que trasladar a la ciudad de Mexicali. En las oficinas de la SEP hay un departamento de derechos de autor y es donde vamos a ir a registrar nuestra obra. Entregamos toda la documentación en un lapso aproximado entre 3 y 6 semanas. Nos avisan y tendremos que regresar de nueva cuenta, pero ya por nuestro formato de registro.
Le damos a la siguiente, Osiris, por favor. ¿Otra más? Y esto es lo que nos llega. En este caso, es un certificado del Registro Público de Derechos de Autor de una obra literaria. El autor es, tengo permiso de esta persona para utilizar su nombre, y el título se llama Guías de Auditoría a Fondos Federales. El titular, fíjense, el autor es Castro Blázquez, pero en esta ocasión ella lo hizo a nombre del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. ¿Okay? Nos conocimos precisamente en la Ciudad de México cuando estaba haciendo mi instancia de investigación y estaba recogiendo los títulos de registro de obra, y me permitió tomarle algunas fotos, algunos registros que ella estaba realizando en ese momento. Le damos para abajo, Osiris, por favor. Hubo ya 2 compañeros de la licenciatura música que justo antes de la pandemia hicimos el viaje a Mexicali con el apoyo del maestro Salvador León, aquí presente, que nos otorgó todas las facilidades. Nos trasladamos a la ciudad de Mexicali, hicimos el registro de obra, ambos 2 alumnos quedaron registrados y posteriormente ya recogimos sus certificados de registro y estábamos todos muy felices, muy contentos. Lo divulgamos en la página de Facultad de Artes de Ensenada. Y todavía estuvo muy padre la experiencia. Esperemos que la podamos seguir repitiendo más adelante y ahora involucrar también a los alumnos de la licenciatura en Artes Plásticas para irles enseñando ese caminito, esa cultura registral y evitarnos muchísimos más problemas. Vamos a revisar el otro certificado. Este es un certificado de programas de cómputo. Ahí se desvanece un poquito la imagen, pero esto es básicamente lo que nos llega. Es una hoja de papel nada más que funge como un certificado. No funge, es un certificado de registro, del registro público del derecho de autor. Y eso ya nos da los elementos y las herramientas necesarias para proteger nuestras obras y nuestro patrimonio de terceros ajenos a nuestras creaciones de la mente humana. Fue un poquito arrebatado y muy rápido, no quería que me ganara el tiempo, pero es muy sencillo, como ya lo vimos, es muy sencillo registrar las obras. Donde entra lo complicado, y el maestro Salvador, que pertenece a esa área del conocimiento de los medios audiovisuales, es muy complicado registrar una obra audiovisual por el mundo de personas que participan en ellos. Maestro Salvador, nada más así a grandes rasgos, ¿cuántas personas participan en la creación de un documental o un videodocumental? Es muy variable, compañeros, compañeras. Depende mucho del tipo de producción. Existen desde los equipos reducidos y equipos muy grandes, pero podemos pensar, digamos, generalizando, pues, que a lo mejor se implican alrededor de unas 6 personas. 6 personas, en un proceso muy simplificado. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de trabajo, podría tratarse de decenas de personas, ¿no? Correcto. A lo que me refiero, gracias, maestro, es usted siempre muy amable y siempre muy acertado en sus participaciones. La cuestión aquí en el material audiovisual es que entran los guionistas, entra el fotógrafo, entran las músicas, iluminación, el diseño de escenario, el diseño de vestuarios. Es muchísima gente la que participa en una producción de un video documental. Entonces ahí es donde entran las complicaciones en el sentido de qué parte de ese registro le vamos a dar a cada uno de ellos. En las demás ramas de las artes es muy sencillo, como ya lo vimos, registrar una obra. Ahora sí, tenemos tiempo suficiente para entrar en la sesión de preguntas y respuestas, que estoy en la mejor disposición de compartir con todos ustedes. Yo tengo una pregunta, maestro. Ahorita que nos mostró el formato para registro y que en un solo formato podemos registrar hasta 10 obras, ¿existe una restricción
quiero decir, yo puedo, en ese mismo formato yo puedo registrar, por ejemplo, obra en audiovisual y también obra literaria u obra plástica, o las 10, si quiero registrar, por ejemplo, con el mismo formato 5 obras, las 5 obras tienen que ser de la misma naturaleza. Deben de ser de la misma naturaleza porque el propio formato nos está diciendo qué vamos a registrar, ¿sí? Si vamos a registrar obra musical con o sin letras, si vamos a registrar obra fotográfica, qué es lo que vamos a registrar, pero tampoco nos indica lo contrario a lo que usted está haciendo mención, pero como nuestras autoridades burocráticas no tienen los mismos razonamientos que tenemos todos nosotros, se va a complicar, y realmente no es un gasto excesivo el que vamos a realizar como para no poder dividir estas obras en cada una de las distintas ramas, ¿sí? Adelante, compañeros, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Aprovechen el tiempo. Les repito, mi correo... Yo tendré una pregunta. Dime, Osiris. No, adelante. Si bueno, nada más quería hacer mención de mi correo institucional, es mjacobo@uabc.edu.mx. Si posteriormente en el camino les surge alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto, mándenme un correíto y con mucho gusto por ahí les solventamos cualquier duda. Que no sea una... Muchas gracias por compartirnos su contacto. Mi pregunta es, en el caso puntualmente de las piezas musicales, audiovisuales, incluso puestas en escena, pues teatrales, ¿en el registro se debe especificar la duración o basta con que se escriba? No hace mención. Ok. No hace mención, por eso entregamos unas copias de los ejemplares para que se vayan a registro. Por eso entregamos, ellos ya ahí analizan todo lo que se vaya en esos discos, en esas partituras, etcétera, etcétera. Les voy a platicar, estábamos platicando anteriormente al principio, no sé si recuerda, maestro Salvador, de la estudiante Yael Vázquez, perdón, una tenor. La cantante. La cantante, ¿sí la recuerdas? Sí, sí. Bueno, estuvimos, ella y su mamá, la señora Tinita, cantan en eventos religiosos, bodas, 15 años, bautizos, pero siempre al interior de una iglesia. Las contrataron para cantar en una boda. Sí, y pues ahora con la tecnología grabaron las participaciones que tuvieron ellas dentro de la ceremonia religiosa. Posteriormente, pues pasaron meses y viene Yael aquí conmigo a la oficina en Facultad de Artes, me dice la situación que estaba pasando. Una de las personas de una fundación religiosa en Los Ángeles, California, las grabó y posteriormente grabaron ellos en Estados Unidos un disco con música religiosa donde habían grabado la canción de ellas con la misma música y la misma letra. La propia asociación religiosa en Estados Unidos se había puesto como la autora de la letra y de la música. Vendieron no sé qué cantidad de discos, aparecieron con más de 300,000 reproducciones en las plataformas digitales de compra de música, además de arriba de 500,000 de reproducciones en YouTube. Aquí mismo en la oficina nos metimos a la página de no recuerdo ahorita el nombre de la asociación, y nos daba la opción de mandar un mensaje. Y nada más les pusimos que que los íbamos a demandar por plagio, puesto que la obra estaba debidamente registrada en el Registro Público de Derechos de Autor en México y que íbamos a demandarlos. Y le comentaba a la maestra Bejarle que 2 días duraron en llegar acá en Ensenada para arreglar las cosas, a pagar regalías, ahora sí, darle los derechos morales sobre las creaciones a Tinita y a Yael. Sí, y afortunadamente les cayó en un muy buen momento porque le trajeron sus regalías y en dólares. Ese es el alcance que les hacía mención. Uno crea, compone, pensando, o a lo mejor sí, uno piensa que sus creaciones van a tener todo el éxito del mundo, pero no sabemos el alcance que puede tener nuestras producciones de la mente al momento de que las subimos a las plataformas digitales sin un registro previo, que nos va a ayudar a
solventar cualquier situación que se llegue a presentar sobre el plagio. Ustedes crean una obra, la suben a las redes sociales, posteriormente alguien la agarra y la registra como suya. Aunque yo tenga el documento donde diga el 8 de marzo del 2021, yo la subí a las redes sociales y tú la registraste hasta mayo, entonces es mi obra. Tienes que contratar un abogado y todas las litis en materia de propiedad intelectual se llevan en la Ciudad de México. Tienes que contratar abogado, pagar viáticos y demás. Bueno, si la obra en cuestión vale la pena la inversión para pelearla, pues se hace. Pero regularmente no tenemos las condiciones económicas para hacerlo y la damos por perdida. Esa es la cuestión. De que por 200 pesos podemos perder miles de pesos en derechos patrimoniales que nos puede generar nuestra propia obra. Ya está en ustedes realizarlos o no. Mi consejo es que sí lo hagan. No saben el alcance que pueda tener alguna de sus creaciones, compañeros. De verdad se los digo. Ya se los quedó demostrado con la canción de la compañera Yael, que ya rompió la frontera, ¿sí? Y se grabó en Estados Unidos una pieza de su creación. Entonces, ahí se los dejo de tarea, si ustedes quieren o no realizar el registro de obra. Por la avenida, no es por sangrón, pero se me olvidó, Anáhuac, es la de la SEP, chava. La avenida Anáhuac, está la Secretaría. Sí, es avenida Anáhuac, antecito de Río Nuevo. Ándale, ahí está la Secretaría de Educación Pública. En la parte de atrás, hacia la colonia Anáhuac, que también se llama así la colonia, ahí está la oficina registral o la oficina de derechos de autor. Inclusive se pueden meter a la página de la SEP y hacer una cita para que los atiendan a un horario determinado. Nosotros hicimos cita porque nos trasladamos desde la ciudad de Ensenada, Mexicali. Hicimos la cita previa y ya nos estaban esperando para realizar los registros de obra. Y no duramos más de 10 minutos con cada uno de los compañeros y salimos. Muy contentos todos porque se llevó a cabo ese registro de obra. Maestro, yo tengo dos preguntas. La primera, a mí me habían dicho, y no sé qué tan cierto sea eso, de que una vez que se crea una obra, independientemente de su naturaleza, conviene que el artista le tome una foto junto con un periódico con la fecha de cuando terminó su obra, y que hacer esa acción ya se considera como un registro de la obra. A mí eso me parece un poco medio extraño y quería saber si legalmente eso tiene validez. Y mi segunda pregunta es, ¿qué tan importante es para nuestros alumnos que tomen conciencia de pues la importancia del registro de sus obras y que empiecen a tener o buscar un representante legal que pueda protegerlos en materia de propiedad intelectual? El inicio de su ejercicio profesional, tomando en consideración el ejemplo de esta alumna que nos acaba de mencionar. Bueno, en primer lugar, si recuerdan, la obra no necesita de un registro para que tenga protección. La protección se concede al momento de que la fijamos en algún soporte material, ¿sí? Pero esto no nos ayudaría al momento de realizar una demanda por plagio. Como usted bien dice, maestro, si tomamos una foto de nuestra obra con el periódico del día de hoy, que estamos a 12 de mayo, y alguien posteriormente la registra, no sé, el 31 de mayo la registra, pues nosotros tenemos una evidencia fotográfica que nos va a ayudar a darle un carácter probatorio, pero esto no nos salvaría de la litis, no nos salvaría de que tendríamos que demandar, de que tendríamos que trasladarnos a la Ciudad de México para poder llevar a cabo este juicio. Desafortunadamente, los tribunales del Fuero Común que tenemos aquí en Baja California o en cualquier otro estado no tienen permitido litigar en materia de propiedad intelectual.
¿sí? Esa es la cuestión. La obra queda protegida desde el momento de su fijación en algún soporte material, pero no hay nada como el registro de obra, que con eso pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y la segunda parte, el tener algún representante legal, si se dedican ustedes únicamente a la producción de obra, y que este representante legal los esté representando ante las distintas sociedades de gestión colectiva o ante las distintas autoridades competentes en materia de propiedad intelectual, pues ahí sí sería conveniente. Pero la verdad es que no ocupan un abogado, salvo que tuvieran algún problema legal, entonces sí necesitarían la asesoría de algún profesionista en la materia, pero la verdad no es recomendable que gasten parte de sus ingresos en una persona que los represente, siendo que es un trámite muy sencillo darse de alta en una sociedad de gestión colectiva, donde ustedes van a mandar su obra ya registrada, ellos la van a publicitar y la van a promocionar, ellos mismos van a recoger sus regalías, se van a cobrar su comisión y te van a depositar la parte que te corresponde. Y las sociedades de gestión colectiva hay en todas las materias y en todos los ámbitos de la cultura. Plásticas, musicales, fotográficas, etcétera. Entonces, posteriormente podemos hacer otra plática sobre el tema de las sociedades de gestión colectiva para orientarlos un poquito más en ese tema. Pero de verdad no es importante tener un representante legal en materia de propiedad intelectual que les esté quitando parte de sus ingresos, siendo que ustedes pueden realizar todo por su cuenta. Aquí en Ensenada hay 2 oficinas encargadas de registrar obra y te cobran 2,700 pesos por pieza. Entonces, 2,700 pesos a 200, digo, te tienes que trasladar a la ciudad de Mexicali, pero si ya tienes tus 10, 20 obras que vas a registrar, pues te lanzas y por 400 o 600 pesos ya registraste 20 o 30 piezas. Y de pasada pruebas la comida china. No puede faltar. Excelente. Gracias por el antojo, maestro. Que además hay un restaurante nuevo, muy atractivo, que está resultando. ¿Es una invitación para toda la comunidad, maestro? Por supuesto, nada más que cada quien paga su comanda. Sana distancia, sana distancia. Perfecto, claro que sí. Esperemos que muy pronto podamos compartir una mesa. Claro que sí, yo creo que toda la comunidad, digo, me refiero a nuestro gremio, pues, que estamos acostumbrados a trabajar de cerca, pues estos espacios, ¿no? Nos brindan esa oportunidad de seguir compartiendo, de seguir colaborando, pero estos otros espacios de convivencia más relajada, también como se extrañan, ¿no? Esperemos que ya pronto. Muy bien. Pues bueno, sigo a su disposición y... No sé si entre el público haya alguna otra pregunta, algún comentario. Jorge, estamos... Adelante, Leonardo. ¿Ocupas dar de alta en Hacienda? ¿Ocupas ser contribuyente para registrar una obra? No ocupas estar registrado en Hacienda para registrar. Lo único que ocupas es crear, llenar, pagar y registrar. Ah, ok, muy bien. Y la otra vez, que si nos puede repetir su correo, por favor, para próximas dudas. Con mucho gusto. Mi correo institucional es mjacobo, como mi apellido, @uabc.edu.mx. Si por ahí lo llegan a necesitar, con mucho gusto pueden ponerse en contacto con el maestro Osiris y con mucho gusto él se los compartirá. Ya tiene mis datos personales, Osiris, y con mucho gusto se los puede compartir para cualquier duda o pregunta que surja en el futuro. Con mucho gusto estoy para ayudarlos, compañeros. Estaría muy bien mantener esto, Osiris, porque por lo que estoy viendo ahorita estamos en este espacio, pero también estamos en transmisión en vivo, ¿no? Con público que no tiene acceso ahorita a la interacción con Manuel, pero pues a lo mejor se puede dar esa atención, ¿no? De esa manera, posterior a la plática.
Claro que sí, inclusive Creo que será muy oportuno. Ay, perdón. Sí, Creo que será muy oportuno a futuro que pensáramos en un tallercito sobre el llenado de estos formularios. O sea, no sé, 2, 3 días de llenarlos, o sea, con toda tu asesoría, digamos que legal, decías que eso sí no va, porque te lo van a votar. Eso, muy bien. como algo muy Inclusive, práctico. podemos hacer una práctica registral, Osiris. No nada más el llenado del formato, sino trasladarnos a Mexicali con el permiso de las autoridades universitarias, trasladarnos y hacer el registro de la obra. Yo el único requisito que le puse a los muchachos, maestro Salvador nos apoyó con el transporte, el único que le dije a los muchachos es que cada uno de ellos pagara su propio registro. Son 198 pesos, entonces ellos hicieron el gasto de pagar en el banco, pero finalmente estuvieron muy contentos con cuando les llegó su certificado de registro. Y yo en una de las vueltas que fui a Mexicali, ya sin los muchachos, que andaba atendiendo algunos asuntos personales, llegué y recogí sus registros y aquí se los entregamos de manera formal a través del subdirector. Les dimos entrega de su registro de obra. Entonces podemos realizar el mismo proceso con los muchachos de Tijuana, de Mexicali, de acá de Ensenada. Oye, otra pregunta, Jacobo. Ahorita con lo de la pandemia, ¿están atendiendo de manera regular? Con cita. Ok. Con cita. Podemos poner cita e ir únicamente los involucrados en esta parte. Va a tener que estar entrando de uno por uno para realizar su registro de obra, pero es muy rápido. Entonces, con mucho gusto lo podemos realizar, Osiris. Claro que sí. Yo encantado de poderlo hacer. Muchas gracias. ¿Entre el público habrá una última pregunta, algún último comentario? Pues el agradecimiento de parte de, pues de la comunidad a Manuel por por el tiempo, por la oportunidad, y el agradecimiento a ustedes, ¿no? Al equipo de la Facultad de Artes que hace posible el evento. De verdad que sigue siendo una semana bien intensa. Me da muchísimo gusto estar, aunque ando así de saltamontes, ¿no? De una sala en otra. Me da mucho gusto encontrar en todas las salas a gente de las 3 localidades donde tenemos extensiones. Eso está padrísimo. Nada, la felicitación por la organización del evento, el agradecimiento a Jacobo por el apoyo en la participación. Y nada, a seguirle dando, y yo creo que ya en un ratito la Feria del Libro, ¿no? También. Y parece que este mayo es como el nuevo octubre. Bueno, a mí nomás me queda agradecerles de verdad la invitación. Me encantó compartir con ustedes en este espacio, aunque fuera de manera muy breve y muy rápida, pero me encantó de verdad y espero que estas interacciones se sigan dando y yo encantado de la vida de poderlos ayudar y seguir participando. Muchísimas gracias. Ahora, para despedirnos, voy a compartir pantalla porque tenemos algo que compartirle. En un segundito, en lo que se activa. Esta constancia dice: la Universidad Autónoma de Baja California otorga la presente constancia al maestro Manuel de Jesús Jacobo Heredia por haber impartido la conferencia Propiedad Intelectual, División y Registro de Obra en el marco del segundo encuentro de industrias creativas y emprendedurismo por la realización plena del hombre, Tijuana 12 de mayo de 2021. Firman nuestro director, el maestro Salvador León Guridi, y nuestra subdirectora del campus Tijuana, la licenciada Claudia Villa. Como universidad y a título personal, te agradecemos infinitamente todo tu apoyo y esperemos esta sea la primera de muchas. Muchísimas gracias. No, gracias, al contrario, gracias a ustedes de verdad. Hay cualquier cosa, pues pueden comunicarse conmigo o con la maestra Bejarle, quien me estará dando instrucciones para las siguientes actividades. Muchísimas gracias, gracias a nuestro lector por acompañarnos y a todos ustedes que tengan un excelente día. Saludos a todos, cuídense. Bonita tarde. Buenas tardes. Nos vemos mañana para el cierre del encuentro. Yo me voy a conectar desde Ensenada. Por allá los veo. Te vienes con cuidado, chava. Vale. Luego.